La Ouija. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado formas de comunicarse con lo desconocido, intentando desentrañar los misterios que yacen más allá de nuestra comprensión. Entre los muchos instrumentos creados con este propósito, pocos han generado tanta fascinación y controversia como la Ouija. Este misterioso tablero, aparentemente capaz de conectar el mundo de los vivos con el de los muertos, ha sido objeto de intriga, miedo y debate desde su invención. Pero, ¿qué hay detrás de esta enigmática herramienta? La historia de la Ouija es un viaje que combina ingenio humano, creencias populares y un legado cultural que sigue vigente hasta nuestros días. La Ouija fue patentada oficialmente en 1890 por Elijah Bond, un abogado y empresario estadounidense. Sin embargo, el concepto de comunicarse con los muertos a través de un objeto no era nuevo. En el siglo XIX, el espiritismo estaba en auge, con prácticas como las mesas giratorias, donde las personas creían recibir mensajes del más allá. Fue Charles Kennard, un hombre de negocios, quien vio el potencial de comercializar un tablero que facilitara estas comunicaciones. Junto con Bond y William Fuld, un empleado que posteriormente tomó el control del negocio, desarrollaron lo que hoy conocemos como la Ouija. En 1886, durante el periodo en que Kennard y Reich compartían un pasillo, comenzaron a aparecer artículos en los periódicos sobre un fenómeno de tableros parlantes que se extendía por Ohio, incluido un artículo de Associated Press que se publicó en el Kent County News local. También fue en esta época, según un artículo posterior del Baltimore American, cuando Kennard y Reich, probablemente inspirados por el artículo de App, comenzaron a colaborar y a fabricar al menos una docena de sus propios tableros parlantes. Después de numerosos rechazos, Elijah Bond, un abogado local que afirmó que su cuñada era una medium fuerte, finalmente se interesó. Muy pronto, la Kennard Novelty Company, que se constituyó el día antes de Halloween hace 125 años, comenzó a fabricar tableros Ouija tal como se ven hoy. Bond también tenía razón sobre su cuñada. Ellen Peters demostró ser lo suficientemente convincente con el nuevo tablero parlante de Kennard para ganarse a una oficina de patentes estadounidense escéptica. Ella no solo recibe crédito por ganar el sello de legitimidad del gobierno federal, certificando que la Junta cumplió lo prometido, sino también por recibir el nombre OIJA de la propia Junta, que le dijo que la extraña palabra significaba buena suerte. Hay un lado oscuro o dos enterrados en la historia del origen de la Ouija. Siempre lo hay cuando hay dinero en juego, y a principios de la década de 1890, ya se vendían unas 2000 tablas de Ouija por semana. William Fuld, que trabajaba para la Kennard Novelty Company e invertía en ella, y que finalmente obtuvo el control del negocio de la Ouija después de que el fundador se deshiciera demasiado pronto de su dinero, ganó millones fabricando la tabla en Baltimore y otros lugares, pero solo después de que su hermano fuera expulsado de la empresa. Las demandas posteriores no fueron una simple pelea. El hermano de William, Isaac, se amargó tanto que hizo que exhumaran a su hija pequeña y la trasladaran de la tumba de la familia Fuld durante una renovación del cementerio. Las dos partes de la familia no se hablaron durante 96 años. Y, trágicamente, William Fuld sufriría un accidente fatal en su fábrica de Hartford Avenue. Un accidente que, según afirmó en un artículo del Baltimore Sun de 1919, la Ouija le había ordenado construir. Prepárense para un gran negocio. Mientras supervisaba la instalación de una bandera, una barandilla de hierro cedió y se cayó del techo de la estructura, que todavía sigue en pie y se ha convertido en un complejo de apartamentos para personas mayores. En su lecho de muerte, el informe del forense decía que una costilla rota le atravesó el corazón. Hizo prometer a sus hijos que nunca venderían la Ouija a la familia. Por supuesto, la familia de Fuld vendió el juego, pero no hasta 4 décadas después, a Parker Brothers, que rápidamente trasladó Ouija a su base de operaciones en Salem, Massachusetts. En 1967, el primer año en que se estableció en la ciudad tristemente célebre por sus juicios de brujas, Ouija vendió 2 millones de tableros. En comparación, el Monopoly, una versión temprana, se inventó en 1903, no fue popular hasta la Gran Depresión, cuando cumplió una especie de escapismo fantástico. Ouija, por otro lado, fue una sensación desde el principio, mucho antes incluso de sus primeras apariciones en películas, que se remontan a los inicios de Hollywood. Pero la imagen pública de Ouija siempre ha sido complicada. En un principio,
El oráculo misterioso se comercializó como un juego para animar una fiesta o fomentar un poco de intimidad desenfadada para parejas románticas, o que querían serlo, que a menudo aparecen en los primeros anuncios con el tablero apoyado sobre sus rodillas mientras se sientan uno frente al otro, con ambas manos sobre la tabla. Norman Rockwell, a quien le gustaba representar los momentos reveladores de la vida cotidiana, pintó a un pretendiente bien vestido y a una joven, con las sillas frente a frente, jugando con una tabla Ouija para la portada de The Saturday Evening Post en 1920. Pero con el tiempo, la relativa inocencia de la Ouija, o al menos su relación imparcial entre el bien y el mal, dio paso a una reputación más siniestra cuando Hollywood empezó a utilizarla con fines más oscuros. Después de El Exorcista, en la que el personaje de la actriz Linda Blair, Reagan, le explica a su madre, interpretada por Ellen Burstyn, cómo utilizó la Ouija de la familia para hacerle preguntas al capitán Howdy, el demonio que finalmente toma posesión de su alma, el estatus ocultista de la Ouija se consolidó. Desde entonces, ha aparecido en más de 20 películas y ha hecho innumerables apariciones en el número cada vez mayor de programas de televisión de temática paranormal. Por supuesto, los foros sobre fenómenos asociados a la Ouija pueblan Internet. Más recientemente, la película Ouija de 2014 tuvo tanto éxito en taquilla que Ouija 2 ya está en marcha. Cuando se estrenó el otoño pasado, la película aumentó tanto las ventas de la Ouija que las peticiones de los grupos cristianos evangélicos para prohibir la Ouija comenzaron a aparecer nuevamente. Catholic.com, un sitio web católico de apologética y evangelización dirigido por laicos, describe a Ouija como lejos de ser inofensiva. Si te gustan los casos más oscuros, los relatos más escalofriantes y las teorías más impactantes, suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Adéntrate en el misterio con nosotros. El nombre Ouija, según la versión oficial, proviene de una combinación de las palabras Ouija, que significan sí en francés y alemán, respectivamente. Sin embargo, una leyenda dice que el nombre fue revelado por el propio tablero durante una sesión. La Ouija es un juego de mesa que se cree que permite comunicarse con espíritus o seres sobrenaturales. El juego consiste en un tablero con letras, números y un cursor o planchet que se mueve sobre el tablero. Los jugadores colocan sus dedos sobre la planchet y preguntan a los espíritus, esperando que estos se comuniquen a través del movimiento de la planchet. Los chinos usan la hoja para saber el futuro. La Ouija es un juego que ha sido utilizado desde hace siglos en diferentes culturas y religiones. En China antigua, se usaba una técnica similar conocida como Fusi, que se utilizaba para predecir el futuro. En la Europa medieval, se utilizaban tableros similares conocidos como tableros de adivinación para comunicarse con los difuntos. Sin embargo, lo más interesante de la Ouija podría ser la última investigación sobre ella realizada por la Universidad de Columbia Británica, que demuestra que realmente funciona, aunque no de la forma que podríamos suponer. Hace unos años, Sidney Fells, profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática en la UBC, sacó una Ouija a una fiesta de Halloween a la que asistieron estudiantes de posgrado, muchos de ellos nacidos en el extranjero y que no estaban familiarizados con su funcionamiento. Supusieron que necesitaba pilas. No necesitas pilas. Se moverá, les dije. Recuerda Fells. Les di una explicación mística relacionada con Halloween y se rieron mucho. Pero he aquí que, cuando Fells regresó más tarde, los estudiantes de posgrado estaban fascinados porque la tabla se movía sola. O eso parecía. El mecanismo en funcionamiento era en realidad algo conocido como el efecto ideomotor, que se refiere a la influencia de la mente inconsciente en los movimientos musculares. El efecto ideomotor fue descubierto por primera vez en 1852, décadas antes de la teoría de la mente inconsciente de Sigmund Freud, cuando investigaba la capacidad de la mente inconsciente para dirigir la actividad motora. Poco después, otros investigadores comenzaron a vincular ese descubrimiento con fenómenos espirituales. Días después, todavía fascinado por la experiencia de los estudiantes, Fells compartió la historia con su colega Ron Rensing, profesor de Psicología y Ciencias de la Computación, y eso hizo que se comenzara a pensar si el tablero podría servir como herramienta para observar el conocimiento inconsciente. No sabíamos si encontraríamos algo, pero cuando lo hicimos, los resultados realmente nos sorprendieron, dice Fells.
Cuando se pidió a los participantes del estudio que respondieran o adivinaran una serie de preguntas difíciles, acertaron aproximadamente el 50% de las veces, pero cuando respondieron mientras usaban él, acertaron más del 65% de las veces. En sus inicios, la Ouija fue vista como una forma inocente de entretenimiento y una curiosidad cultural. Durante la Primera Guerra Mundial, su popularidad aumentó, ya que muchas personas buscaban consuelo comunicándose con seres queridos fallecidos. A pesar de su asociación inicial con el espiritismo, también fue comercializada como un juego de salón, accesible para cualquiera que quisiera explorar lo paranormal. Controversias y leyendas urbanas. La reputación de la Ouija cambió drásticamente con el tiempo, especialmente después del estreno de la película El Exorcista en 1973, donde se vinculó el tablero con sucesos demoníacos. Este evento marcó un antes y un después en la percepción popular, transformándola en un objeto asociado al peligro y al ocultismo. Relatos de experiencias aterradoras han contribuido a su halo de misterio. Hay historias de personas que afirman haber abierto portales a otras dimensiones o haber sido perseguidas por entidades malignas. Aunque los escépticos atribuyen estos sucesos a la sugestión y al efecto ideomotor, movimientos inconscientes del cuerpo, el impacto psicológico es innegable. Datos curiosos y fascinantes. El efecto ideomotor. Este fenómeno psicológico explica cómo los participantes pueden mover el puntero de la Ouija de forma inconsciente, creyendo que una fuerza externa está actuando. Casos famosos. En 1920, Pearl Keren ganó notoriedad al afirmar que escribía poesía dictada por el espíritu de una mujer llamada Patience Ward, usando una Ouija. La Ouija en la ciencia, a pesar de su asociación con lo paranormal, ha sido objeto de estudio psicológico y sociológico para entender cómo funciona la mente humana en situaciones de creencia y sugestión. Registros de ventas. En la década de 1960, la Ouija superó incluso al Monopoly en ventas, convirtiéndose en un éxito de Hasbro. Diseño icónico. El diseño del tablero, con sus letras, números y las palabras sí y no, se ha mantenido casi intacto desde su creación. La Ouija representa un fenómeno cultural que trasciende lo lúdico para adentrarse en el terreno de lo espiritual y lo desconocido. Su historia combina ingenio humano, creencias populares y un poco de miedo colectivo. Ya sea como una simple pieza de entretenimiento o como una ventana a lo sobrenatural, la Ouija sigue siendo un espejo de nuestros deseos y temores más profundos.